Hola, hola, yo soy Ann, bienvenidos una vez más a mi canal Ann Crochet. Hoy les traigo el video tutorial para que aprendan a tejer este suéter. Se llama Suéter Alegría por los colores. En el video le voy a ir explicando lo que utilicé, cómo lo hice y todo eso. Recuerden que esa es una forma de cómo yo los hago. Si les sirve, seré muy feliz. Recuerden etiquetarme, si tienen alguna duda me lo dejan en los comentarios. Es un trabajo de varios días, pero vale la pena. Queda muy hermoso. Vean esa capucha. Lo pueden hacer para cualquier talla, teniendo en cuenta que se hace bajo medida, no bajo puntadas. Y si lo quieren hacer para niños, recuerden que está el video de Dino. Ahí está tal cual, simplemente lo que hacen es cambiarle los colores al momento de hacer las mangas. Y acá pues la idea es que lo puedan hacer para cualquier talla. Entonces ahí les dejo el video tutorial, espero que les guste mucho y nos vemos al final. Y los materiales que vamos a utilizar, en este caso voy a trabajar con una aguja número 6, que es bastante gruesita para que el tejido no me quede tan apretado. Entonces esto es como un recomendado, pero todo depende de la lana, el grosor, lana o hilo que tú estés utilizando. Entonces voy a utilizar la número 6, metro, tijerita, agujita lanera, un cuadernito con lapicero para ir anotando todo, y voy a utilizar dos referencias de lanas. Para la base voy a utilizar Silvia Bella, esta es 100% acrílico. Aquí nos dice que es para una aguja número 6. Este trae 200 gramos, son 300 metros aproximadamente. Y estoy utilizando esta por el tema de los colores. Digamos que este suéter ya tiene unos colores como tal. Entonces, por eso estoy utilizando esta referencia. Pero ustedes pueden utilizar la que quieran utilizar. O sea, no se limiten a que porque yo les muestro esto, pues debe ser esto. Todo depende del resultado que ustedes quieran. Esto es para prenda de clima frío. Entonces, por ende, la estoy haciendo esta porque es bastante gruesita. Este suéter Alegría tiene una diferencia, y es que la mayoría de, digamos, el cuerpo como tal vendrían siendo estos colores, pero las mangas y la capucha son de colores distintos. Y en ese caso yo estaré utilizando o combinándolo con Himalaya Super Soft, que en grosor se asemeja muchísimo y es muy importante. Porque la cliente escogió como unos tonos arcoíris, entonces le voy a estar haciendo con esa. Y pues lo que hice fue combinar el cuerpo con la misma referencia en las mangas de colores diferentes. Entonces las mangas serían en morado, azul, amarillo, rojo, en fin, pero todo en la misma referencia. Y lo que cambiaría sería la referencia o la marca para la base, pero se asemeja muchísimo. Entonces con esto lo que les quiero decir es que no les dé miedo de combinar lanas, mientras tanto siempre mantenga el mismo grosor, tenga el tema del mismo material. Va a servir y pues puede quedar bonito. Entonces, base Silvia Bella, y todo lo que es color mangas y capucha va a ser en Himalaya Super Soft. Entonces, en esa parte podría ser la más difícil, la más enredadora del momento de hacer el suéter, porque este suéter empieza con un canesú. Y normalmente cuando vamos a buscar algo sobre hacer canesú, siempre nos dicen o la cantidad de puntos que hay que hacer o la cantidad de centímetros. Entonces, bajo mi experiencia, es mucho mejor que la trabajes con centímetros, porque no todos tejemos iguales, no todos tenemos la misma tensión, ni vamos a utilizar los mismos materiales, ni la misma aguja. Entonces a veces es un poco difícil que quede como tal cual, como dice pues como el video, el tutorial, lo que sea que vamos a hacer. Entonces en ese caso la mejor opción que tienen es tomar una prenda, si lo van a hacer para ustedes o para alguien que conozcan, y con esa prenda toman la medida
y si no, pues le toman la medida a la persona. Entonces, vamos a hacer el suéter alegría. Ustedes saben que siempre es importante apuntar todo. Voy a hacer un talla L. La base es azul con colores en las mangas. En este caso, la medida que voy a necesitar para empezar a hacer este canesú sería el ancho de cuello o el contorno de cuello. La base de cuello como tal sería, dibujemos acá, imitemos un cuello, ¿cierto? Acá está la cabeza, este es el cuello, entonces mediríamos aquí tanto el ancho o el contorno. Cuando decimos el contorno, quiere decir que vamos a dar la vuelta por nuestro cuello y vamos ahí a tomarnos la medida. Así. Entonces, o se lo tomas nada más como al ancho, donde empieza el cuello, donde empieza o termina, o le das el contorno a tu cuello y ahí te mides. En mi caso, yo lo que hice fue medir el contorno del cuello y el contorno de cuello me dio 40 centímetros para una talla L. Ese sería el contorno. Si van a tomar solamente el ancho, entonces sería la mitad, que serían 20. Entonces, por eso yo puse acá el ancho de cuello son 20 o el contorno, que sería 40, que entre 2 sigue siendo 20. Entonces, primera parte, tomar medida del cuello. Entonces, ya con eso lo que vamos a hacer es convertir esos centímetros en puntos. En ese caso, yo ya tengo acá listo, tejí mis 20 centímetros que se convirtieron en 28 puntos, que si los multiplico de lo que sería como el contorno de cuello total, sería 28 por 2, serían 56. A ver, ya lo había puesto acá. Entonces, lo ideal sería que lo vayan apuntando para que lo tengan en cuenta y así lo puedan seguir utilizando para muchísimas cosas más. Entonces, dibujan acá el canesú, eso es como un rectángulo, por así decirlo, que esta sería la parte delantera. Normalmente acá es donde hacemos como los aumentos y esta sería la base del cuello. Lo voy a delinear. Esta es mi base de cuello. Entonces, lo que sería la parte trasera y la delantera normalmente tienen que tener la misma medida y la misma cantidad de puntos. Lo que va a cambiar son las mangas porque no van a tener la misma medida que el delantero y el trasero. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos 20 centímetros que se convirtieron en 28 puntos? Eso quiere decir que para la parte de atrás necesito 28 puntos. Para la delantera también necesito 28 puntos, pero como está dividido, pues necesito, porque lo voy a hacer abierto, entonces necesito dividirlo entre 2, entonces en ese caso sería 28 entre 2, sería 14 puntos acá y 14 puntos acá. Y para lo que sería las mangas, voy a tomar ese número 28 y lo voy a dividir entre 2. 28 entre 2. Entonces, cada manga me va a quedar de 14. El trasero y el delantero me queda de 28. Para ese momento, como tal, entonces sería que acá tengo 20 centímetros, acá tengo 20 centímetros, aquí tengo 10 y aquí tengo 10.
Si sienten que fui muy rápido y que no entendieron, devuélvanse un poquito y traten de sacar el cálculo. Cosa que tiene que ser muy importante es que este número y este número, sea como lo sea, es el que lo saquen, si lo sacan de el contorno o de la base, pues de solamente el ancho de la parte delantera, tiene que dar par, porque si queda impar, entonces pues se va a hacer un poquito más difícil. Entonces, en ese caso, si les da 29, lo pueden hacer de 30 o de 28. Pero siempre trátenlo de manejar impar. Entonces, vuelvo a contarles por si no entendieron rapidito. Entonces lo que hice fue medir el contorno o la parte delantera del cuello. Eso para la talla L me da 20 centímetros. Esos 20 centímetros los transformo en cadenas y me dio 28. Si lo saco completo serían 56. Hago mi rectángulo que sería mi canesú y empiezo a otorgarles los puntos que necesita cada lado. En este caso, los 28 puntos irían para la parte trasera y 28 puntos iría para la parte delantera. Pero como lo vamos a hacer abierto, lo vamos a dividir entre 2 y por eso vamos a tener 14 y 14, que sumando todo en total son 28 puntos. Para las mangas lo que vamos a hacer es tomar otra vez ese valor, 28 puntos, y lo vamos a dividir entre 2 porque tenemos 2 mangas. ¿Sí ven acá? Entonces, 14 para una manga y 14 para la otra. Si lo voy a hacer en centímetros, para la parte trasera sería 20, para la delantera también sería 20 y para cada manga sería 10 centímetros. Entonces, muy importante que tomen esto en cuenta es que lo hagan ustedes para ustedes. Lo que yo les digo acá son cosas que a mí me funcionan y que yo lo hago así porque ya lo he estado haciendo. En caso de que ustedes no combine con esto y no le guste con esto y quiera hacer otra cosa, es totalmente libre. Acá solamente te enseño la forma en cómo yo lo hago, como para mí es mucho más fácil, pero recuerda siempre hacer aquello que para ti sea fácil, que sea cómodo. Si no te da, inténtalo de nuevo, busca la mejor forma en la que te sientas cómodo para que el tejido no te aburra. Una vez ya yo tengo mi cálculo acá, entonces lo que voy a hacer es literal empezar a tejer. Entonces voy a hacer mi primera fila, que en ese caso, si sumo, pongámosles total puntos, sería 28 del trasero más 14 del delantero más 14 de una manga y 14 de la otra. Tendría que hacer 84 cadenas para empezar como tal mi canesú. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a tejer. Listo, entonces aquí ya tengo mis 84 puntos, que sería más o menos esto lo que vamos a hacer, que sería la base para mi canesú. Entonces, una vez ya tengo listos mis puntos, si ustedes son de los que empiezan con 3 cadenas de subida, está perfecto. Yo lo que hago y lo que me gusta manejar en mis suéteres es utilizar el punto alto falso, que es básicamente un punto bajo encima de un punto bajo para que no se vea como el huequito. Entonces en este caso ya tengo mi base de 84, voy a hacer una cadena de más que me va a ayudar para que mi punto bajo quede bien. Voy a dejar esa cadena y en la segunda de la aguja hacia abajo, primera, segunda, ahí voy a pinchar y voy a hacer mi punto bajo. Ahí está. Lo voy a repetir de nuevo. Esta es mi cadena de altura y en la segunda voy a hacer puntico bajo. Y una vez ya tengo mi punto bajo, voy a pinchar en medio del punto bajo
y voy a hacer otro punto bajo. Entonces hice un punto alto falso hecho con 2 puntos bajos. Se parece muchísimo y queda mucho más lindo, y el tejido queda recto porque en este caso yo siento que sí es importante porque el suéter es abierto. Entonces es mucho mejor para que el tejido siempre quede recto. Entonces, una vez ya hice mi punto alto falso, voy a seguir tejiendo. Voy a empezar por la parte delantera, que serían 14. Como aquí ya hice mi primer punto alto, entonces voy a hacer 13 puntos altos. Bueno, entonces acá ya tengo mi fila de puntos altos para lo que sería la primera parte. De la parte delantera hice 14, así es como queda el primer punto. El punto alto sobre, perdón, el punto bajo encima del punto bajo, y ya hice 14. Entonces, en este momento es donde voy a empezar a hacer el cambio de color, porque yo quiero que las mangas coincidan con la capucha. Si yo sigo haciendo este mismo color, estoy trabajando este mismo color por las mangas, cuando vaya a hacer la capucha se va a notar. Entonces voy a empezar a hacer mi cambio de color. Entonces acá tengo mi primer cambio de color. Lo que voy a hacer acá es devolverme, o como deshacer, mejor dicho. Voy a pasar la aguja y me voy a quedar como si tuviera el punto abierto. O sea, en el penúltimo, cuando ustedes lo hagan, si van a hacer los cambios de colores claramente, cuando vayan a cerrar la última vez para hacer el punto alto, lo van a dejar abierto. Entonces, en mi punto número 14, que lo dejé abierto, voy a tomar el nuevo color, lo voy a colocar por detrás y voy a cerrar ese último punto. Entonces ya hice mi cambio de color. Entonces en este caso voy a seguir con lo siguiente y voy a hacer una cadena y un punto alto en el siguiente punto que tengo acá al ladito. Entonces lo que hice fue hacer el cambio, hice una cadena de separación y seguí haciendo mi punto normal. ¿Qué va a pasar con la base? La base va a acompañar el tejido porque lo vamos a ir tejiendo y va a quedar en el medio mientras vamos tejiendo con este nuevo punto. Entonces, para la parte de las mangas como tal, son 14. Entonces aquí ya tengo uno y voy a seguir haciendo mis 13 puntos altos y me voy a ir llevando mi color de base, que sería el azul oscuro, por todo el medio. Listo, entonces acá ya terminé mi número 14. Pasé mi otro lana por el medio, entonces lo que voy a hacer es, voy a sostener mi lana aquí y voy a jalar para que no me vaya a quedar como tan perdida por allí. Y una vez ya terminé, voy a cerrar mi punto alto con el azul. Voy a hacer una cadena y voy a seguir tejiendo puntos altos. En este caso, para la parte de atrás serían 28 puntos altos. Voy a seguir tejiendo puntos altos y me voy a seguir llevando el lila para hacer el cambio en la otra manga. Entonces así se va viendo más o menos. Se supone que esta es la parte delantera. Este sería mi manga, que tiene 14. Y ahora vamos a seguir con la parte trasera, que tendría 28. Entonces acá ya tengo 2 y seguiré tejiendo hasta el punto alto número 28, donde no lo voy a cerrar, sino que lo voy a dejar abierto para hacer de nuevo el cambio de color. Aquí ya llegué a mi número 28. Si ven que se nota un poquito el hilado de abajo, entonces para esto
para que quede como bien y que no vaya a quedar así. Oprimen acá para que no se arruche, jalan bien para que quede como recto y se vea mucho más bonito. Listo. Entonces aquí ya llegué a mi número 28. Voy a deshacer de nuevo, me voy a quedar con el punto alto a la mitad y voy a cambiar al morado otra vez. Lo cambio, hago una cadena y sigo haciendo punto alto por cada punto. En este caso vuelvo a tejer 14, que correspondería a mi otra manga. Entonces llevo 3, 4 y 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vuelvo y hago lo mismo. Doy acá un pulsito, jalo la azulita para que quede bien organizada y voy a hacer el último cambio, cadena, y sigo haciendo mis últimos puntos altos para lo que sería la parte delantera de este canesú. Para no enredarme más con este hilo, lo que voy a hacer es que voy a cortar. Siempre dejen para que podamos guardar al final. Y voy a terminar aquí mis 14 puntos altos que corresponderían a la parte delantera para un total de 28, porque ya en el otro también hay 14. Entonces ya tengo lo que sería mi canesú, el borde de arriba. Tal vez lo vean muy redondo. Si ustedes lo quieren hacer más cuadrado, lo que pueden hacer es que en vez de una cadena hacen 2 cadenas en cada esquina y pues le va a quedar como más cuadradito. Yo no quiero que quede tan cuadrado porque igual yo le voy a seguir haciendo capucha hacia arriba, entonces lo voy a dejar así, pero básicamente. Entonces aquí rectificamos, tengo 14, 14, 14, 14 y 28, que correspondería a la parte delantera porque es abierto. Entonces ya tengo listo el primer color. Ahora vamos a seguir haciendo esto mismo por cada vuelta hasta terminar lo que sería la parte de la sisa, donde ya vamos a parar y ahí vamos a empezar a dividir. En este momento simplemente vamos a empezar a tejer para lograr ese tamaño de la sisa, porque en este caso sería más o menos así. Entonces vamos a seguir creciendo para que aquí pueda agarrar tanto en la medida de manga, tanto el ancho de lo que sería el pecho. Y básicamente vamos a seguir haciendo lo mismo, simplemente cambiando de color aquí en la manga. Si ustedes no lo quieren hacer con cambio de colores, porque yo realmente lo estoy haciendo con muchos colores, simplemente omiten ese paso de cambiar color y siguen tejiendo normal hasta tener la altura o el largo que ustedes necesiten para la talla en que lo estén haciendo. Entonces acá lo que hago es pues que me voy a devolver y como terminé en punto alto, voy a empezar con otro punto alto, pero en ese caso ese punto alto sería el punto alto falso que les expliqué del principio. Entonces si ustedes le quieren hacer la cadena, súper. En este caso para la segunda vuelta yo ya no la hago, no la necesito, y me voy directamente al punto, hago un punto bajo y en medio de ese punto bajo hago otro punto bajo. Entonces ahí ya tengo el primer punto alto. Voy a seguir haciendo punto alto hasta llegar a la esquina donde dejé el espacio en la primera fila para hacer el segundo cambio de color. Como voy a hacer cambio de color, voy a determinar cuál es mi lado delantero y cuál es el trasero. El delantero es aquel
que está bonito, que no tiene hebras, y el trasero va a ser aquel donde van a estar todas las hebras y todo como el desastre que queda después de tanto cambio de color. Entonces, una vez que llego acá, donde hice la cadena, en la primera fila, voy a hacer un punto alto con el azul, dejo el punto abierto, me busco el otro color, en este caso el azul, y en vez de pasar el hilo por debajo, pues tomarlo por debajo, lo voy a sostener acá arriba para que me quede por la parte trasera, por donde es. Voy a hacer, termino de cerrar el punto, hago una cadena y hago un punto alto en el mismo espacio. ¿Qué quiere decir o qué hice acá más bien? En el espacio de abajo hice un punto alto, una cadena con el nuevo color y un punto alto con el nuevo color. Entonces, esto es para que cada vez que vaya creciendo siempre me quede disparejo y que siempre los colores crezcan por igual. Si yo hago el color acá, hago el cambio de color acá, perdón, y hago en este aumento, lo hago de uno o del otro color, pues se va a ver como disparejo. Entonces siempre háganlo por iguales. Un punto alto en el espacio, una cadena con el nuevo color y un punto alto en el espacio. Entonces aplica lo mismo. Me voy a llevar el tono azul, el tono base por el tejido, y voy a seguir haciendo mis puntos altos con los que venía trabajando normalmente hasta llegar de nuevo a la esquina, que sería mi otro cambio de color, para cambiarme al color base. Vuelvo, sostengo acá, jalo el azul para que quede bien. Aquí ya llegué a mi esquina. Se puede hacer otra vez punto alto en el espacio, lo voy a dejar abierto y voy a cambiar al azul, hago cadena y hago un punto alto en el espacio. Entonces ya hice mi aumento de un punto alto, una cadena, un punto alto, y voy a seguir tejiendo en puntos altos, llevándome el color siempre por el tejido. Aquí llegué de nuevo a mi esquina, hago el punto alto, que sería el aumento que corresponde, coloco mi tejido, sostengo acá, jalo el azul para que no me vaya a quedar ahí como muy feito. Ahí queda, apenas es. Hago mi cambio de color, hago una cadena y hago un punto alto en el espacio para completar el aumento, y sigo tejiendo un punto alto en cada punto para volver a repetir lo que estoy haciendo en los laterales como tal. Entonces vamos a seguir haciendo esto mismo por la cantidad de cambio de colores que tengan hasta llegar a la altura que necesitan. Yo voy a seguir cambiando de color, voy a adelantar, y cuando ya vaya llegando a lo que sería mi sisa, mi largo, vuelvo con ustedes para explicarle lo que hice. Bueno, entonces acá ya terminé la cantidad de filas que tenía que hacer para obtener lo que sería la parte de arriba de la sisa de mi canesú. Lo que voy a medir sería el ancho, porque este ancho es el que quiere decir que se vendría siendo la parte del pecho. Y para una talla L, según mi tabla de medidas, sería 55 de contorno, y aquí tengo 55. Quiere decir que aquí voy a parar. En este caso, esta medida me dio 55, y midiendo de acá a acá me dio casi 30 centímetros. Acá tengo 22, acá tengo
26. Estas medidas se las doy como para que si quieren comparar. Y acá seguimos conservando los bueno, no, aquí tengo 28 centímetros. Entonces ya les voy a explicar por qué paré acá. Se supone que aquí es donde ya yo voy a empezar a hacer la división de lo que sería en tejido, para empezar con la parte del cuerpo hacia abajo. O sea, vamos a empezar a tejer de aquí para abajo. Ya no voy a hacer más cambios de colores porque mis mangas está bien allí. Cuando yo ya termine de tejer la parte de abajo, sigo con las mangas, pero por el momento no las voy a tocar. Cuando yo les hablo del delantero y trasero, quiere decir que este lado bonito es el delantero y este es el interno, ¿sí? Que es donde me quedan todas las hebras. Entonces, para que al momento de guardar esto, siempre lo guardo hacia este lado, para que el delantero o el derecho de mi tejido siempre quede muy bonito. Entonces, acá lo que tengo que hacer es ya empezar a seguir tejiendo, dando vueltas de acá hacia abajo, pero se lo voy a colocar al maniquí que tengo acá para mostrarles a ustedes cómo le queda y así que me puedan entender un poquito más. Listo, entonces acá les muestro cómo se ve, ¿sí? Acá lo pinché acá para agarrarlo porque se supone que es L y el maniquí es una talla MS, algo así, es pequeña. Entonces, cuando ya yo llegue, cuando ya yo paso del pecho y toque acá, se supone que aquí es donde vamos a cerrar para que por acá salga la manga. Sí, espero que sí entiendan. Entonces, ya aquí quiere decir que voy a dejar de tejer en color y voy a empezar a tejer ya lo que sería entonces el contorno del cuerpo hasta el largo que yo necesite. Entonces, básicamente aquí uniría para que me quede así la manguita y ya podemos empezar a hacer la parte del cuerpo que hace falta. Pero aquí ya estaba. Esto sería como un torerito. Si uno lo cierra acá y acá, ve que queda como un torerito, como un chalequito en sí. Entonces ya de aquí para abajo voy a seguir tejiendo en círculos. Y así, ¿cómo hacen esto ustedes? Se lo colocan a la persona, se lo miden ustedes, pueden medirlo por el contorno, pueden medirlo ustedes colocándoselo y que les llegue justo después del brazo, por donde está la axila. Entonces todo básicamente es de medidas. Espero que sí puedan hacerlo, porque hay veces que nos gusta aprender es como lo que hacen los otros o como muy al caletre y al final no nos queda igual las cosas. Entonces lo ideal es que no quede igual que el mío, sino que te quede para ti, como sea para ti fácil, que te quede lindo, que tú entiendas. Entonces, siempre ve midiéndolo si tienes la oportunidad. Lo estés haciendo para ti o lo estés haciendo para otros. Sé que soy un poquito fastidiosa con este tema, pero una prenda lleva mucho trabajo. Cuando ya tú tienes tejido bastante, pues destejer da mucha pena por todo el tiempo que te has gastado. Entonces es mucho mejor ir midiendo. Si te equivocas, lo corriges y así sigues. Entonces acá voy a seguir tejiendo normalmente, empezando mi fila con mi punto alto falso, el que he venido trabajando en el principio, y vean que sí queda como recto. Entonces es como lo bueno de utilizar un punto diferente. Entonces seguiré tejiendo hasta llegar acá y ya les explico lo que vamos a hacer ahí. Ya llegué a lo que sería la división para la parte de la manga y voy a hacer un punto alto en el espacio y de ahí me voy a saltar a mi otro espacio acá y voy a hacer un punto alto. Esto con la idea de ya empezar a sacar lo que sería la manga. Entonces simplemente punto alto en el espacio, punto alto en el otro y sigo tejiendo punto alto en cada punto que me vaya encontrando. Entonces la idea es unir esas partes para ya terminar mi cuerpo y dejar de último las mangas.
esto mismo que hice acá, lo voy a hacer también del otro lado, para que las dos mangas pues ya queden unidas y empezar a trabajar el resto. Entonces aquí ya hice la primera fila, ya lo cerré y ahora sí ya tengo la división de lo que sería el delantero, la espalda y las mangas. Y acá quiero como dibujarles por si no quedó como claro. Normalmente esta es, me perdonan mis dibujos tan horribles. Entonces acá tomamos la medida del cuello. Acá tomamos lo que sería el ancho. Y con ese ancho es que vamos a hacer, a sacar lo que sería o hasta dónde vamos a parar cuando estemos tejiendo. Entonces en este caso estamos tejiendo lo siguiente. Nuestro chaleco y aquí es donde vamos a empezar a trabajar una vez hacemos aquí la unión. De acá vamos a empezar a trabajar el largo, lo que sería hacia abajo. Ese largo ustedes lo pueden tomar midiéndose o según la tabla de medidas que yo tengo para una talla L, el largo debería ser de 60 centímetros. Pero aquí ya tengo tejido 30, entonces me harían falta 30 centímetros más. Ya hice entonces las uniones, simplemente es tejer ida y vuelta lo que sería el cuerpo y una vez ya tengo listo el cuerpo sigo con lo que serían las mangas. Para el inicio, cuello. Para saber dónde terminamos el canesú, el ancho por donde está la sisa, donde queda la axila. Y una vez ya tenemos eso y hacemos las uniones, vamos a empezar con el largo de la prenda para así terminar una parte y bueno, como cliquearla, como tenerla lista. Entonces voy a seguir tejiendo mi largo, voy a seguir trabajando con el color azul y cuando ya vaya llegando a esta medida nos volvemos a ver. Bueno, entonces aquí ya tengo el largo que quería. Les voy a medir desde acá arribita hasta acá y está midiendo 58 centímetros. Entonces, como mi largo es de 60, el largo total, lo que voy a hacer es que voy a hacer dos filas más para llegar a 60, pero estas dos filas las voy a hacer en punto alto en relieve para hacer como el resorte de la parte de abajo. Para hacer este resorte vamos a empezar la fila como normalmente la hemos empezado, con un punto alto falso, quiere decir un punto bajo y en medio otro punto bajo. Y a partir de la segunda vamos a hacer punto alto en relieve, por delante y por detrás. Entonces por delante es que paso la agujita por dentro, lo paso por este punto, me traigo la lana y termino de hacer el punto alto. Por detrás sería lo mismo, tomo hebra, paso la aguja por debajo, me traigo la lana y cierro mi punto alto. Voy a seguir haciendo lo mismo por cada punto hasta llegar a el borde del otro lado. Para este punto, si no lo saben, deben practicarlo un poquito para que no se les haga tan difícil. Voy a tratar de hacerles un tutorial en sí de este punto, pero básicamente es eso, es el punto alto en relieve por delante y por detrás, que lo que hace es que se vea como estas figuritas que hacen como que se encoja, entonces queda un resorte bien bonito. Entonces seguiré haciendo punto alto en relieve por delante y por detrás hasta llegar al otro extremo.
Aquí ya estoy llegando, prácticamente ya llegué al borde. Entonces, en ese último punto no voy a hacerlo en relieve, sino que lo voy a hacer en punto alto normal. Quiere decir que yo voy a seguir manteniendo el mismo punto en toda la orillita para que el tejido no nos vaya a quedar como, pues no nos va a quedar recto si seguimos utilizando otra puntada. Entonces siempre, tanto el inicio como el final, se empieza con punto alto normal y ya si se hace o se aplica el punto alto el relieve o aquel punto que vayas a utilizar para hacer el borde. Acá entonces voy a seguir, ya hice mi primera fila y voy a hacerle la última y empiezo de nuevo con un punto bajo, encima otro punto bajo y aquí empiezo a hacer el punto alto en relieve, que ya la fila de abajo me dice por dónde debo meter la agujita para que me quede bien ese bordecito. Entonces, punto alto en relieve en cada punto, por delante y por detrás, para que este resorte quede bien chévere. Y nos vemos al final. Aquí ya llegué a mi otra punta, a mi otra esquina. Para terminar, hago mi punto alto normalito y hago cadenita, dejo hebra y corto. Y así entonces ya tengo listo lo que sería el suéter, la base, el canesú que tiene las mangas, tiene la parte del pecho y la parte del cuerpo hasta el largo que necesito. Entonces, ahora vamos a empezar a trabajar en lo que serían las mangas. En este caso, yo estoy manejando estos colores, entonces lo que voy a hacer es seguir repitiéndolo. Entonces, en este caso vendría la fila naranja, luego la vino tinto, la roja, rosada, así sucesivamente. Voy a buscar el color para que empecemos. Voy a empezar a tejer con la naranja, que es la que sigue. Hago punto deslizado y me quedo acá con el hilo y voy a empezar siempre los cambios de colores o hacia atrás o por el medio, nunca por delante, para que no se note. Entonces, en este caso, yo voy a comenzar acá la manga, voy a hacer un punto bajo y encima un punto bajo y hice mi primer punto alto falso hecho en 2 puntos bajos y voy a hacer un punto alto en el espacio, aprovecho para ir escondiendo esta hebra, un punto alto en el medio de este punto alto, un punto alto en como en la mitad y así sigo haciendo puntos altos para terminar de cerrar lo que sería esta parte de la manga. Que deben tener en cuenta que lo mismo que repetimos acá, lo tenemos que repetir en el otro espacio de la manga. Entonces aquí yo hice 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sería como el efecto espejo y este que vendría siendo como la inicial y ahí queda completo, queda como parejo. Entonces ya de aquí para allá vamos a seguir haciendo puntos altos, un punto alto en cada punto. Vamos a tejer recto sin hacer aumentos y disminuciones por ahora. Entonces voy a seguir con mi fila naranja y ya vuelvo. Ya terminé mi fila naranja, hice punto deslizado, cadena y corto y ahora vuelvo. Voy a seguir con el vino tinto y lo que voy a hacer es que voy a manejar o voy a empezar esta otra fila dejando de donde terminé 2 puntos para iniciar allí. Si yo inicio donde terminé, se va a hacer una costura.
Y yo lo que quiero es que no se note. Entonces lo que voy a hacer es que en cada fila de color yo voy a iniciar 2 adelante, 2 hacia atrás, 2 adelante, 2 hacia atrás. O sea, inicié y terminé acá. En esta fila inicio y termino acá, 2 puntos más allá. En la tercera voy a iniciar acá, 2 puntos de donde está, más allá, para que no se note la costura y no vaya a quedar como pues como tan sentido, porque como estoy trabajando tantos colores, lo que quiero es que no se note. Entonces, eh, básicamente vamos a seguir haciendo la misma cantidad de puntos por las filas que necesito para lograr el largo de manga, pero sí es súper chévere que tomen como ese datico para que eviten el tema de las costuras y ya pues al momento de esconder hebras, bueno, pero sale mejor como para evitar. Entonces, acá voy a seguir, voy a adelantar bastante y ya les muestro cuando nos toque hacer algún cambio en la manga. Listo, acá ya terminé la manga. Quedó con ese azul justo para hacer el cambio de lo que sería el puño al otro azul oscuro. Y esto me quedó midiendo. Bueno, esto yo me lo fui midiendo claramente para mirar qué tan corto, qué tan largo le iba a dejar. Normalmente se tiene que dejar, o sea, no puede pasar de acá porque entonces con el puño, que sería más o menos así, quedaría muy ancho. Entonces siempre como llegar acá donde está el huesito y ahí ya le podemos como parar y empezar a hacer las disminuciones para hacer el puño como tal. Entonces, lo importante es que ustedes lo vayan midiendo para que le quede como ustedes quieran. Aquí la manga me mide 62 centímetros sin el puño. Entonces, una vez ya terminé, voy a hacer mi último cambio de color, que sería este azul, para hacer lo que sería el puño. Acá lo que necesitamos es hacer disminuciones para que nuestro puño se haga más pequeño. Entonces me voy a ir a cualquier lugar, voy a hacer un punto bajo, hago un punto bajo y no lo voy a cerrar, sino que voy a hacer un punto alto al lado, y una vez que tengo los tres, ahí sí cierro y ya hice la primera disminución. Entonces voy a hacer una disminución por cada punto que me vaya encontrando, es decir, esta vuelta es de pura disminuciones, porque lo que buscamos es que este suéter, esa manga como tal, se adecue para el puño que vamos a hacer. Entonces, para eso voy a hacer disminuciones en toda la fila. Entonces así queda la manga. Le hice la disminución en cada punto y quedé con 23 puntos acá en total. Entonces acá lo que voy a hacer es la primera vuelta la voy a hacer normal en puntos altos, quiere decir que voy a hacer 23 puntos altos. Entonces aquí ya voy a terminar, y como tengo 23 puntos altos, voy a hacer un aumento porque necesito que quede par, para que el punto alto en relieve se vea bonito y quede completo, o sea, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, y así sucesivamente. Si lo hago con números impares, pues me van a quedar dos juntos y no quiero que eso suceda. Entonces, una vez ya hice todos los puntos altos, que es mi segunda vuelta, voy a empezar a tejer lo que serían los puntos altos en relieve. En este caso, lo que hago es dos cadenas, tomo hebra para hacer el punto alto en relieve por delante,
y hago punto alto en relieve por detrás. Lo mismo que aplicamos para el borde también lo vamos a aplicar para la manga. Entonces aquí la voy a seguir haciendo por delante, por detrás, y así me va a quedar. Voy a hacer la fila número 3 por 2 veces más, o sea 3, 4, 5, y ahí vamos a mirar más o menos en cuánto está midiendo para saber qué tan grueso queremos hacer lo que sería el puño como tal. Al final fueron 6 filas, la primera de disminución y de ahí para arriba punto alto en relieve. Entonces lo voy a dejar así y esto me queda midiendo 7 centímetros desde el bordecito hasta donde empiezo las disminuciones, y así para que tengan como la medida me mide aproximadamente 9.5 10 centímetros. Entonces acá ya es cortar, hago la cadena y jalo, y así es como se hace la manga. Me voy a ir a hacer la otra, y bueno, en ese sentido ya lo que nos faltaría sería empezar a guardar todas estas hebras y todas las hebras que quedan aquí dentro de la manga. Me faltaría la otra manga y para empezar lo que sería la capucha y ya terminar con los bordes. Aquí ya tengo listo el cuerpo con lo que serían las mangas. Ya las dos están listas. Ya guardé las hebras de una, me faltan la otra, pero quiero explicarte cómo voy a empezar a hacer lo que sería la capucha. Para este caso yo voy a seguir haciendo el cambio de colores, entonces tengo que saber en dónde quedé. Entonces acá por ejemplo tengo el lila y debo seguir con el rosado, luego con el rojo, el vino tinto, y así sucesivamente hasta llegar al largo que necesito. ¿Cómo vamos a sacar ese largo? Ese largo lo sacamos literal midiéndonos, haciendo que el tejido nos llegue hasta la coronilla de la cabeza. Entonces voy a empezar y les voy explicando. Y voy a empezar por el lado derecho, o sea, el lado, sí, pues el delantero, el lado bonito. Voy a empezar a hacer un punto alto en cada punto. Ya saben que acá en los inicios yo utilizo un punto bajo encima, un punto bajo, para que siga quedando recto. Entonces voy a hacer un punto alto en cada punto que me vaya encontrando hasta llegar a este otro borde. Literal le voy a dar una vuelta de este color, y así voy a ir cambiando entre los tonos que necesito. La idea es que el tejido crezca de aquí hacia arriba para poder obtener la capucha. Entonces voy a seguir tejiendo para llegar a mi otro extremo. Ya terminé todas las filas que necesitaba para hacer la capucha, y lo que hice fue lo que les dije anteriormente. Seguí haciendo punto alto por cada fila, cambiando de color, empezando por un lado con el punto alto falso, que sería punto bajo encima de punto bajo para que quede recto, y cuando llegaba acá ya hacía una cadena, cortaba y jalaba. Entonces por los dos lados me quedan bastantes hebritas que guardar. Entonces eso como tal, ese nudo se puede abrir fácil. Entonces lo que les recomiendo es que siempre aseguren muy bien este nudo, o sea, hagan otro nudo más y ahí sí pierdan hacia el color. De este lado, como yo lo iba escondiendo, pues ya está escondido, entonces lo que hago es cortar y es como mucho más fácil.
Entonces, una vez ya llegué a este lado, hice mi última vuelta de color, pero no voy a cortar todavía. Y te voy a decir cuánto me quedó midiendo. Quedó midiendo 35 centímetros. Esta medida yo me la iba tomando, me iba midiendo. La tabla como tal para niños, si vas a hacer uno, está en el video de dinosaurio para niños. Ahí está la tabla de medidas para que vayas y la veas y te puedas ayudar con eso. Pero sí o sí te recomiendo que si lo vas a hacer por primera vez, trates de hacerlo para alguien que sea cercano, para que puedas medirlo, para que puedas tomar tus medidas y todo eso, porque lo que yo estoy haciendo acá es recomendación de cómo yo lo hago, pero cuando tú lo haces tal vez puede cambiar alguna cosa. Entonces, para que no digas, no, es que no entendí o no me salió igual, no te preocupes. Lo ideal es que sea fácil para ti y que quede bien para ti. Entonces, con esta medida, que ya sería la medida de mi alto de capucha, lo voy a dejar hasta allí. Y le quise hacer la última en azul para hacer el cierre que no se vea mucho. Entonces voy a cerrarlo, que me quede el delantero hacia adentro, y voy a unir las puntas. Así. Y acá es súper fácil, entonces ahora lo que me toca hacer, porque voy a cerrarlo en punto deslizado, empezando como ya tengo el hilo, la lana en la aguja. Entonces voy a hacer punto deslizado en cada punto hasta llegar a mi esquina para terminar de cerrar esta capucha. Una vez ya llego a la esquina, vuelvo y hago una cadena y corto, y ya terminamos lo que sería la capucha. Entonces aquí igual hacemos nudo y guardamos, y simplemente le damos la vuelta y así queda la capucha. Arreglamos acá y listo. Entonces ahora, antes de empezar lo que serían los bordes, voy a guardar todo esto para poder tejer mejor y que no se me enrede. Entonces ya saben lo que hacemos acá, vuelven y hacen nudito y pierden hacia el color. Ya escondí todas las hebras, entonces ahora voy a empezar a hacer lo que sería el borde, para poner los botones también, y ya terminar la prenda como tal. Entonces voy a hacer otra vez el nudito en la aguja, me voy a ir al primer punto que me encuentre. Por acá, para empezar, voy a hacer un punto bajo porque voy a hacer punto alto falso, y ya en este caso sería un punto alto en cada punto que me vaya encontrando. Aquí, como es el resorte, tenemos el punto hacia arriba, entonces en el resorte como tal se colocan dos puntos altos por un punto alto acostadito, y ya sigo con un punto alto en cada punto, en cada espacio, para crear la primera parte. Como este borde también lo voy a hacer en relieve, entonces la primera fila es punto alto normal para ir creando eso, pues que quede recto. Entonces la primera fila sería completa llegando hasta la capucha y devolviéndome acá para llegar a la otra punta. Voy a seguir tejiendo entonces. Aquí ya terminé lo que sería la primera fila de mi borde, y lo que hice fue
poner puntos donde voy a dejar el espacio para los botones. Este cálculo, ¿cómo lo saco? Me puse a contar desde el final hasta acá, prácticamente hasta el cambio de color, donde vendría siendo la capucha. A mí me dio 60 y lo dividí entre 4 porque le quiero poner 4 botones. Entonces la medida me dio 15 aproximadamente. Entonces aquí normalmente lo que hago es que no cumplo con lo pautado, sino que, por ejemplo, aquí dejé 10 puntos altos, puse el marcador y entre este y este hay 15, entre este y este 15, este y este 15 y este tampoco cumple. Lo importante es que aquí la distancia entre los botones siempre sea igual. Lo que sería como el comienzo y el final, pues digamos que puede aplicar o tal vez no. En mi caso no lo quiero hacer porque no quiero que llegue el botón tan al cuello, entonces por eso lo puse más abajito y lo dejé de esta forma. Siempre inicio con punto bajo y encima o en el medio otro punto bajo, y aquí vamos a empezar a hacer el punto alto en relieve por delante y por detrás. Y una vez ya llegué a mi punto, que vendría siendo este, no voy a tejer, sino que voy a dejar una cadenita y me voy a ir a tejer al siguiente. Este lo dejo, me tejo al siguiente y así dejo el espacio para lo que sería el botón. Entonces esto lo sigo haciendo por cada punto que me encuentre, teniendo en cuenta los espacios para los botones, y ya lo sigo haciendo hasta llegar al otro extremo para terminar lo que sería esa vuelta número 2. Ya terminé la segunda fila y lo que les quiero mostrar acá es como el grosor de lo que sería el borde, que esto sí es como súper personalizado. Hay personas que les gusta el borde muy delgadito y a otras que les gusta el borde grueso. En este caso yo ya llevo nada más 2 filas, la primera que fue punto alto normal y la segunda que fue punto alto en relieve por delante y por detrás. Y como yo hice los ojales en la segunda, para que no suceda esto, porque si yo hago esto, el tejido de alguna forma se va como perdiendo, pues va agarrando otra forma. Voy a hacerle otra vuelta de punto alto en relieve por delante y por detrás, solo como para mostrarles o contarles que esto ya es como ustedes lo quieran hacer, y así se va viendo la capucha. Entonces quiero que la capucha también me quede como el borde un poquito más gruesito, y bueno, ya aquí esos marcadores aún no los voy a quitar para cuando me toque venir de este lado saber mucho más fácil dónde está y así poder ubicarme. Aquí ya que estoy en el borde, vuelvo y repito, hago lo mismo. El primer punto, que lo hago punto alto falso, lo hago normal, y ya a partir del primero, ahí sí empiezo a tejer por delante y por detrás el punto alto en relieve. Entonces ahora sí, ya esta es la última fila para terminar este suéter, y terminamos cuando le pongamos los botones. Ya terminé los bordes, ahora sería colocarle los botones, y para colocarle botones es súper fácil. Aquí yo les dije que había puesto una ayuda con el marcador y lo que vamos a hacer es contar de aquí hasta el marcador. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El marcador está en el 11, quiere decir que acá de este lado voy a colocar mi botón en el número 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y voy a tratar de coserlo en la segunda fila para que así quede en todo el medio y no quede ni muy de este lado ni muy afuera. Entonces a esto le hago 2 pasaditas
aquí me devuelvo, vuelvo y saco. Y así ya puse mi botoncito. Ahora acá lo que necesito es hacer el nudito que quede bien apretado. Y una vez ya lo hice, lo que hago entonces es perder las hebras entre el tejido. Siempre, siempre piérdanla hacia el tejido que tengan del mismo color. Asegúrense, estiren. Ese quedó ahí como medio, entonces voy a asemejar como si estuviera tejiendo. Y así ya bordeo y ya me aseguro que esta hebrita no se va a salir. Y con esa aplico lo mismo. La pierdo hacia el tejido. Estiro para que estire bien y ya ahí puedo cortar. Entonces así quedaría. Ya tengo puesto el primero y voy a ir haciendo lo mismo por los que me hacen falta. Y así queda el suéter. Quedó grandecito. Vean la capucha. Quedó súper linda, súper grandota. Acá los botoncitos. Y bueno, ya está listo este suéter para ir a ser feliz a su dueña. Espero que lo hagan. Recuerden practicar mucho. Todo se logra con la práctica. No sean tan duro. Esta es una forma en que yo lo hago y espero que esto pueda servirles. Cualquier duda que tengan me lo dejan en los comentarios. Recuerden que tengo Facebook, nos vemos en Instagram todos los días y también tenemos página web donde vendemos tejidos y también lanas. Entonces pues bueno, espero que les haya gustado. A mí me encantó. Me gustaría hacerme uno, tal vez un poco más claro acá, pero quedó muy hermoso y pues bueno, hasta un próximo video. Bye.